Estamos en una nueva edición de Podscanime, en la número 5, y hoy me acompaña Dalton. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rix. ¿Cómo estás? Muy bien, en el programa de hoy vamos a tratar un manga y anime que se llama A Silent Voice. Nishimiya, ¿podemos ser amigos? ¿La luna? Bien, digamos que A Silent Voice es un manga de 7 tomos que se adaptó a anime, y digamos que su título es Konokatachi A Silent Voice, donde la sinopsis trata la historia de Shoko y Shouya, y Sí. trata temas como es un drama estudiantil que trata la vida escolar de niños y de adolescentes, tiene temas muy interesantes como pueden ser el bullying, la fobia social, la rendición. Correcto. Y la aceptación. Correcto. Bien, digamos que en la trama es Shoko va a un colegio nueva y tiene una discapacidad auditiva. No puede ir, entonces se tiene que comunicar por medio de un cuaderno. Entonces los niños, no todos, al principio están bien con ella, pero de repente empieza a sufrir bullying. Digamos que empieza a sufrir bullying, la empiezan a robar los aparatos auditivos y se los tiran por la ventana, por ejemplo. Digamos que al principio están bien, pero hay problemas con la niña y Siempre hay problemas. La niña se cambia de escuela por problemas, porque los niños le han hecho bullying y se cambia de escuela. Entonces pillan al culpable, que es el chico protagonista, Shouya, y le culpan a él. Entonces le hacen un vacío en todo el colegio y se empiezan a meter con él. Cuando le tiran al río, descubre que tiene el cuaderno de Shoko. Pero hemos de contar que la película no empieza ahí. La película empieza que el chaval se va a tirar por un puente y al final no se tira. Claro, que el chaval que quería hacer un suicidio como su hermano en Japón. Digamos que de repente se encuentra a Shoko cuando va yendo a clase de signos y vuelve a tomar el contacto, y la chica se sorprende de que sepa lengua de signos. Entonces digamos que en el anime pues retoman una relación, ¿no? Donde es life of life, ¿verdad? Es una vida cotidiana donde a la chica que tiene problemas para comunicarse, él le ayuda a comunicarse con el resto y a volver a tener contacto con los chicos del colegio. Con todos los escolares y demás. Pero cuando va pasando el tiempo se encuentran con la amiga del colegio que no soportaba a Shoko, ¿no? Y esta no entiende por qué se han vuelto tan amigos si era él el que se metía con ella. Hemos de contar que el protagonista tiene un sentimiento de culpa muy fuerte y jamás le pide perdón por lo que pasó en el pasado hasta el final. Correcto. Yo es que lo vi de otra forma. Que pasan ciertas cosas. Ajá. Yo es que lo vi de otra forma. Yo es que lo vi como que él también sufría bullying, ¿sabes? Fue en el pasado. Pero sufría bullying porque le culpaban de que la chica se fuera del colegio. Por eso sufre bullying.
También es porque verdad. le culpan a él. ¿Qué pasa? Es otro tema muy interesante, porque no solo hacía bullying él, le hacían bullying los demás, pero él fue el cabeza de turco. Sí, es él, digamos, y es así que es la persona que se concentra más en lo que es hacer el payaso, ¿sabes? En dar la nota, como se dice coloquialmente. Sí, de hecho hay una escena de la película que la mandan a leer a ella. Claro, ella lee como puede, Claro. y luego le mandan a leer a él y le hace burla, Y le hace como burla. si fuera imitándola. Sí. Le imitan y dice, guay. Claro, es otro de un tema de cómo es el bullying infantil en Japón, pero no solo en Japón, prácticamente en el resto del mundo. De hecho, después de que pasa eso, dicen que van a dedicar unos minutos al inicio de cada clase a aprender lengua de signos. Que eso está bien, y eso yo pienso que debería... Sí, yo también creo que tendría que más que nada imponerse lo que es el sistema estudiantil de España, ¿no? O sea, es un idioma más. Tú imagínate aprender lengua castellana, Sí. aprender inglés, francés y el lenguaje de signos. Pero no, porque a ver, eso es cada sistema educativo en cada comunidad, en cada país es completamente diferente. De hecho, la lengua de signos aquí en España es completamente diferente a la japonesa, o a la catalana, o a la valenciana, Claro que o a la sí, gallega. claro que sí, eso le haría una pendiente. Digamos que si una persona que no es de habla de habla hispana, por ejemplo, y encima es extranjera y muda, ¿sabes? Eso le haría más un estorbo que una facilidad, pero poder se puede. Hemos de recalcar, que no lo hemos recalcado antes, que su título japonés es Koe no Katachi y está producida por Kyoto Animation, dirigida por Naoko Yamada y escrita por Reiko Yoshida, con el diseño de personajes de Futoshi Nishimiya, y de ahí viene el apellido de la protagonista. Mishimiya, sí, Mishimiya. Hostia, Hemos de decir, se estrenó en Japón el 17 de septiembre de 2016 y en España el 16 de marzo de 2018. El manga ha sido publicado en 7 volúmenes por Milky Way Ediciones. Hemos de decir que este manga también es producido por la Asociación de Sordomudos de Japón. Esto no viene en el anime, pero sí en el manga. En el manga te lo recuerdan. Hombre, tendría que meter ahí siempre. Porque es básicamente su tema. O sea, yo no veo por qué no tendrían que producirlo, ¿sabes? La Asociación de Sordomudos de Japón. Yo es que Sí. lo veo muy bien. O sea, yo creo más que es una iniciativa a base de esa asociación que se ha dicho, oye tú, hagamos esta película. Digamos que toca varios temas, como es el bullying, como hemos dicho, el suicidio, y de una manera Bastante, sí, un poco, y sobre todo la fobia social. Y en la película se muestra con una X en la cara de los que ve Shouya, ¿no? ¿Pero por qué? Resulta que esto es muy fácil, porque cuando hicieron un bullying de pequeño empezó a coger miedo a la gente y ya no mirar a los ojos, por lo que es una pérdida de confianza, y eso va a más, ¿no? Con lo cual eso en Japón está a la orden del día, porque tiene una sociedad muy panel de abeja, muy cuadriculada, muy pum, y todo lo que se sale fuera de ahí lo rechazan.
Yo creo que es una crítica a a la sociedad en general y más concretamente, evidentemente, a la sociedad japonesa. O sea, yo creo que más que eso es una cuestión de, mira, me hacen bullying, quiero desaparecer de aquí y por eso miro el suelo en vez de ver lo demás, ¿sabes? Y aparto además a la gente que me quiere echar una mano, por ejemplo. Pero es por eso, de hecho, al principio, cuando Shoko se va, llaman a la madre de Shouya y le explican todo. Y no sé si te has fijado, yo me fijé la segunda vez que vi la película, la primera vez no me fijé. Uh-huh. Cuando saca el dinero, porque toda la película empieza que Shouya le devuelve el dinero de la madre que tuvo que pagar cuando era niño. Sí, por el audífono de la otra. Que lo quemó. Pero si te das cuenta, cuando pasa eso y va a hablar la madre, las dos madres, cuando acaban la charla, ves que la madre de Shouya aparece con una oreja sangrando. Sí, verdad. Porque, mira... esa es la base de toda la película. Claro, porque cuando cuando el otro le quita los audífonos a la protagonista, le hace sangre y le hace una herida. Y hay una escena cuando ya es adolescente y va al instituto que va a una revisión médica y si te fijas, al principio lleva 2 audífonos y luego solo lleva uno. No me fijé en ese sentido. Y solo lleva uno porque la herida que le produjo el otro le hizo empeorar la sordera. Hombre, por eso en el clímax de la película, que ya sabes cuál es, que para mí es el mejor momento de toda la puñetera película, se da cuenta que le hizo una herida y se da cuenta que es el culpable de todo. Se da cuenta de que al final hace las cosas mal, coño, y cuando quiere arreglarlo, es duras penas. Es decir, Mishimiya al principio no le... A mí a ver, vamos a poner esto en contexto. A mí me gusta una escena en concreto que están Mishimiya y Shoujo, ¿sabes? Sí. Y de repente Mishimiya empieza lo que es a pegarle, o sea, esa escena es muy buena. Esa escena es muy buena. Le coge de la ropa y dices, hostia, ¿sabes? Te odio, pero te odio, ¿sabes? O sea, si te das cuenta en esa escena, él no se da cuenta de lo que está haciendo ella. Porque si te das cuenta, cuando pasa todo esto que le dice, ¿qué quieres? No sé qué, no sé cuántos. Ella le dice con lenguaje de signos, quiero ser tu amiga. Y el chaval no lo entiende. Lo entiende cuando es mayor. Y cuando está ahí limpiando el pupitre porque se están metiendo ya con él, le dice, ¿por qué? Y fíjate, en la bueno, que es la chica que está con la otra, la chica, que está con el prota. La bueno es una hija de puta. Es una hija de puta entre comillas. La boca. Bueno. Entre comillas, porque cuando en la escena de la noria le dice una cosa que yo estoy completamente de acuerdo con ella. No tiene por qué disculparse siempre. Que eso es lo que la molestaba. Que se disculpaba siempre porque como no escuchaba siempre pedía perdón. Que Nishimiya no se esforzaba. Y ahí tienes razón. Hombre Luis, cuando tú tienes una discapacidad, te sientes como culpable y además tienes una sensación de no todos. Vale, no yo todos. Que yo sepa, yo no me siento culpable de nada y tú tampoco. A ti no te meto, ok, a ti no te meto. Y tú tampoco, ya te lo digo yo. Ok, pero joder, viéndolo desde el punto de vista, ¿sabes?
social, para ella es un impedimento. Un impedimento el no poder oír. Como para otros es no poder andar, no poder hacer lo otro. Sí, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que se ve como si fuera un estorbo. ¿Entiendes? Sí. ¿Y qué pasa en la escena de la Noria? Que bueno le dice a Mishimiya, mira, no tenemos que ser amigas, ¿sabes? Pero, joder, dame la mano y tal. Y le dice, yo no te odio a ti, ¿sabes? Mishimiya le dice, no te odio a ti, me odio yo, ¿sabes? Sí, se lo dice. Porque Claro. se siente culpable. Claro, es que, y eso es a lo que voy. Que tú, por ejemplo, no lo ves como un impedimento, que el otro no lo ve como un impedimento, ¿sabes? La familia no lo ve como un impedimento, pero tú mismo te sientes como, ¿qué coño hago aquí? ¿Sabes? En ese sentido. Digamos que eso es parte de la película. Luego cuando ya son adultos y ella quiere reunir a todos los amigos de la infancia y consigue reunirles a todos, incluso a cuando van al parque de atracciones, y Souya dice, se siente feliz. ¿Por qué? Souya Ishida se siente feliz porque dice, ya tengo un grupo de amigos, que es lo que nunca tuvo. Recuperó el grupo de amigos. Y quiere que se vuelva a juntar, por eso culpa a Nishimiya, que se volviera a juntar con los que se juntaban en el colegio, con los otros dos chicos, ¿cómo se llamaba? Con los otros dos, con el rubito y el otro. Sí, que lo ven en el parque de atracciones trabajando, sí. Luego hay otro punto cuando pasa todo eso y la escena del puente, que empiezan a echarse las culpas los unos a los otros. Porque en la escena del puente, ya cuando ya explota todo, empiezan a echarse las culpas los unos a los otros. Sí. Bueno, mejor dicho, Ishida empieza a culpar a todos. Y empieza a apartar a todos, menos a Nishimiya. Claro, entonces ahí Nishimiya se siente culpable de que haya hecho eso, que por ella han mandado a todos al carajo. Y le dice por lengua de signos, si yo no estuviera aquí, tú serías feliz, que es lo mismo que le dice a ella, que si ella no hubiera estado, Ishida sería feliz. Entonces es cuando ya pasa la escena de los fuegos artificiales, que Shoko le dice que va a estudiar y se va a su casa. Y entonces la hermana de Shoko le dice que se le olvida la cámara y que vaya a su casa a recogerla, y se encuentra con el clímax de la película, que es el momento de más tensión de la película. Que él ve cómo se va a tirar por el balcón y se tropieza, parece que no la va a salvar y la salva en el último segundo, pero con un coste. Para mí esa escena es no sé, imposible. O sea, es imposible que tú, siendo una persona humana, ya sé que estamos hablando aquí de un anime, pero es que ahí está el fallo, porque tú has visto en el anime que pasa eso, pero en el manga es más largo. En el manga, cuando la está sujetando, empieza a pensar, estallarse contra el agua es lo mismo que estallarse contra el cemento. No sé a qué altura es, y el tío empieza a pensar, se tropieza y es cuando se cae. Pero eso en el anime no lo muestran. Como por ejemplo, la escena siguiente, cuando está en el hospital y la hermana de Shoko y la madre se arrodillan ante la madre de Ishida. Esta le dice también otra cosa, que no pueden sentirse culpables, más luego en la siguiente escena, que en el anime es la bueno y empieza a pegarle una paliza a Shoko, que tiene el brazo un cabestrillo, que la empuja contra la valla y le dice 4 cosas que es una cabrona, sí, pero le dice 4 verdades. Le dice, no puedes decir siempre lo siento, tienes que hacerte frente a tus problemas, y eso es cierto. Porque seas sorda no puede ponerse una coraza porque el mundo sea difícil y decir siempre lo siento, tiene que ponerse al mundo. Y eso
Y eso Pero, te lo o han sea, explicado a ti y eso me lo han explicado a mí y a cualquier persona que tenga una discapacidad. Pero Tienes que adaptarte al mundo. la cuestión es que, vale, nos lo han explicado. Nos lo han explicado, pero Y en el momento cuando le dice, cosa, cuando llega ella y le mete cuando llega la madre y le mete pone una paliza en el manga, se explica, le dice ella, si no sabes cuidar de tu hija, no haberla tenido. En el manga hay un flashback donde la dicen que el embarazo va a ser problemas y que va a ser una niña sordomuda, que qué va a hacer, que si va a abortar o no. Eso en el anime no está, en el manga sí. Hostia, o sea, ya tenemos dos escenas que Que tendrían tiene una bronca y con la sí o tiene sí. una bronca con la abuela, con la madre de ella, tiene una bronca muy fuerte. Porque Porque mira, Sí. hablando de lo que es la situación esta de que, ¿sabes? Del flashback y tal. Me lo has comentado ahora y me ha venido la imagen esta de que la madre de Mishimiya le da solamente una torta al otro, ¿sabes? Sí, esa escena es muy buena. Que directamente le cruza la cara. Directamente le cruza la cara y dices, ok, y después me dices tú que hay otra escena en el manga y dices, hostia, pero ¿qué me estoy perdiendo yo aquí? ¿Sabes? Luego, Yo- si te das cuenta, la hermana de Nishimiya, Yuzuru, empieza a hacer, está con la cámara de fotos y empieza a hacer fotos a cadáveres de animales. Cierto. ¿Por qué? Le hizo que, no sé, porque la gente, mira, De hecho, en el manga se ve que la última foto que hace al último cadáver, no sé si te has leído el manga, pero en el manga, tú has visto en el anime, la abuela de Yuzuru y de Shoko se muere, evidentemente, aparece el funeral y tal. claro que sí. Además se da cuenta, se muere cuando está durmiendo con la nieta, si te das cuenta. Y Pero en el manga por- le hace una foto. Yuzuru por le hace eso- una foto a la abuela muerta. Y yo, y por eso Wow. Yuzuru se despierta. O sea, le sí, da un sobresalto, ¿sabes? Esto de, joder, sí. aquí ha pasado algo. Sí, pero porque sueña cuando la hermana la dijo, cuando se va de la escuela, cuando era niña, la hermana hace el gesto de quiero suicidarme. Eso es como la presión de los niños, y más en Japón, que hay mucho suicidio infantil. Y aquí también ha habido casos de bullying. La matraca del colegio hace que no permiten que... Es muy duro para un niño. Yo, O sea, por suerte, no sufrí bullying en su día, ni tú tampoco, pero... Y más ahora con las redes sociales. Cuando tú y yo éramos niños no había redes sociales. o sea que había el típico Messenger. MSN. No había. Cuando tú eras niño no había Messenger, ni yo tampoco. A ver, cuando Estoy hablando yo de niños, no adolescentes, niños. Vale. Puedo decir el nombre de la institución, ¿no? No. Vale, muy bien. Entonces nada. Pero cuando... Di el genérico. Tiene razón. El genérico. Sí. Sí, colegio de integración tal, ¿sabes? Pues, Sí, o sea que- un colegio de educación colegio. especial, sí. colegio de educación especial y... En ese, Integración, sí. vale, en ese sentido... En aquel entonces no había redes sociales que nosotros Ujú, superamos, la verdad. Pero después... sí. Después entró lo que es el MSN, Messenger, más de cuando íbamos al instituto, por ejemplo. Sí. Y sí, hemos perdido un poco el... Pero bueno. Entonces lo que quería decir es que tienes razón. Nada. Con lo cual es... A ver, ahora se me escucha mejor, ¿verdad? Vale. A lo que digo es eso, que la razón de bullying muy fuerte que el bullying en el colegio puede afectar en toda la vida, adolescencia y adultez.
Pues, con problemas psicológicos serios y graves, y eso ha habido ejemplos reales en la vida real como muchos, ¿no? Digamos que ya hemos disgregado, de hecho en el manga, en la película acaba ahí, en el festival del instituto, en el manga continúa hasta que van a la universidad. Y van, Shoko se va a ir de Tokio y el otro está diciendo no quiero que se vaya, bla bla, típico romance, ¿sabes? Típico romance. Y ahí acaba el manga. Ahí acaba el manga. El último tomo. Pues claro, yo me he leído todo el manga ya. Para hacer este programa, ¿no? Y porque me gusta. De hecho, como ya comenté en programas anteriores, junto con Quiero comerme tu páncreas es mi favorita. Yo creo que ahora mismo me gusta más a Silent Voice que Quiero comerme tu páncreas, sinceramente. No me ha llegado tanto, pero me gusta más el empaque que tiene, el mensaje que deja y el porqué. Yo lo que voy a decir es que le doy un sólido 9 y ¿sí? alguno que otro me va aquí a colgar y o sea, a destribarme, pero yo creo que es mejor, que es muchísimo mejor que Your Name. O sea, me llegó más al corazón. A mí me gusta más. A mí me gusta más que Your Name. Sí. A mí, vamos, o sea, que tú te identifiques con lo que le pasa a Mishimiya, ¿sabes? Pero ¿por qué me gusta más? Por la sencilla razón de que Your Name tiene un toque de sobrenatural. Esto es la vida real. Ahí estamos. O sea, es como... esa es la respuesta. Es que estamos más acostumbrados... O sea, y es igual que Quiero comerme tu páncreas. Es la vida real, no es... No tiene toques sobrenatural, por eso me gusta más. Claro. Hemos hablado de la sinopsis. Digamos que esta película fue galardonada por varios premios en el año 2016. De hecho, esta tuvo el problema de que no es tan conocida, no dio este boom de animación, porque salió exactamente con 2 meses de diferencia que Your Name. Evidentemente, Your Name arrasó. Claro. Salió el mismo año y por eso no fue tan aclamada ni galardonada. El problema es, por ejemplo, esta película fue nominada a Mejor Película de Animación a la 71ª Mighty Film Award. Fue ganadora de Animación del Año, Excelencia por Animación, lo que tú comentabas antes, en los premios de la Academia Japonesa. Ahí estamos. Fue ganadora de Animación del Año en categoría de película en la Tokyo Anime Awards Festival. Y premio a la excelencia en la 20ª Japan Media Arts Festival. Y en la 26ª Premios de la Crítica de Cine de Japón como Mejor Película de Animación, superando a Your Name. A mí es que te digo yo que a mí me caló en ciertos momentos y ayer justamente dije no, tengo que parar aquí. Es la 1 de la madrugada. La película te dura 2 horas 40 minutos, 39, 40. O sea, y es que tenía tantas cosas encontradas en esa película que es que directamente me hizo llorar, coño, diciendo cómo la gente es tan cabrona, ¿sabes? Por decir hijo puta. Uh-huh. ¿Sabes? Porque joder, lo que te redacta lo que te muestra esa película es totalmente cierto. Sí, totalmente. ¿Cómo es la sociedad a las cosas que desconoces, ¿sabes? Sí. Y sobre todo que, joder, con un nudo en la garganta.
Ya dije, voy a parar porque, ¿sabes? No, es una película muy buena, con una historia muy buena, con una banda sonora muy buena. A mí me gusta mucho. De hecho, la composición, la pieza que ponen cuando justamente en la escena del balcón es muy buena. Con esos xilófonos, por ejemplo. O al principio, con esos sonidos ahogados, que es lo típico que escuchas cuando estás bajo el agua. Un sonido sordo. Un sonido sordo, ahí está la clave. Sonidos sordos. Sonidos ambientes sordos. ¿Por qué? Como hemos dicho, es una película donde no ha metido mano, pero sí está como coproducida por la Asociación de Sordomudos de Japón. Evidentemente es una película dirigida para ese público, para que la gente entienda cómo es una persona sordomuda, ¿no? Y si te das cuenta, aparte del apartado sonoro, en el apartado visual, ¿cómo lo ves? Sí, tiene buenos trazos y como hemos dicho, lo acabamos de decir, ha sido ganadora de premios por la animación, con lo cual no hay debate. A mí lo que más me trae esa película es que tiene el trazo, aparte del trazo, o sea, lo que es, tienes el contorno de los personajes, tienen lo que es un contorno bastante afilado, ¿sabes? Que tienes esos colores como que casi violetas y no sé si te has dado cuenta tú, pero tiene ese enfoque de lente muy bueno, ¿sabes? Y tiene escenas donde, por ejemplo, a la hora de... También es un ahorro en animación, que les pone una cruz en la cara de los personajes cuando Ishida mira la cara. Eso al fin y al cabo es un ahorro de animación. Aunque ahora digamos que la animación ahora de anime no es como la que hacía hace 20 y 40 años, porque no es igual. Sí, 20, 40 años. Ahora mismo es CGI, puro y duro, prácticamente. ¿Cuántos años tiene Akira? Por eso te digo que es una animación completa, es una animación moderna, a partir del siglo XX, del siglo XXI, del inicio del siglo XXI. Pero lo que le pasa a Akira es que está vuelve al tema. A lo que me refiero es a eso. Ya voy, tranquilo. Que es la animación es así, es moderna, con lo cual ahora mismo es mucho más producción, hay mucha más producción, pero hay muchas más historias y más profundas que antiguamente. Entre comillas, porque en el programa número 3 hablamos de Perfect Blue y es una animación antigua, pero donde tiene un mensaje muy fuerte, sobre todo para la sociedad japonesa, ¿no? Pero a lo que voy es es a eso, que la evolución de la animación ha hecho que se hagan muchos más cambios, ¿no? Que se experimente más con la propia animación. Hemos estado hablando de la animación, hemos estado hablando de la banda sonora, del aspecto visual, del argumento. Otro bloque en el que vamos a tratar ahora es tú la has visto doblada, ¿verdad? En inglés. Yo la he visto doblada, sí. Yo, además en dos idiomas diferentes, fíjate lo que te digo. La has visto en castellano y en inglés. Sí, en inglés. Hombre, podía... De vez en cuando estaba cambiando a japonés, o sea lo que hacía es volver cierta escena y ponerme en japonés. Los japoneses, como siempre ponen sus... ¿Cuál es la escena más dura de la película para ti? La escena más dura de la película es primero la escena de la paliza, o sea, sí. que Nishimiya le dice te odio, ¿sabes? Sí. Y después hay otra escena que has comentado tú, por ejemplo. La escena del balcón, digo, madre mía, ¿sabes? Para mí la escena más fuerte es la del balcón, y sobre todo la que más me impactó no es la del balcón.
es la de cuando se están pegando la madre y la otra, que llega la madre de Ishida a separarles y se encuentra con Shoko. La escena más fuerte es cuando Shoko se arrastra y la pide perdón como puede. Esa es la escena más fuerte. Puto 10. Si te das cuenta que dice no puede decirlo. Hombre, se entiende que dice Gomenasai, ¿no? Y lo bueno de los subtítulos es que lo subtitulan como lo dice ella, no como evidentemente es. Y eso en el manga, porque tú no sé si te has fijado, en el manga cuando ponen lo que dice Nishimiya, lo hacen de una manera que no lo entiendes. O lo ponen con un tachado, con un borrón. Es muy bueno. Es muy bueno. Mira, yo lo que voy a decir ahora es que lo que me molestó de verla en otro idioma que no es el original, porque basándome en lo que dijo Lupus y eso que pierdes información visual al no entender entre comillas, al no entender lo que pasa o sea, lo que dice el personaje, tienes que estar leyendo. Sí. Y mira, pierdes información. Yo lo que hice, porque no tenía otra, tenía la pista tenía la pista japonesa, tenía la pista inglesa, tenía otra pista con la música, o sea, chapó, o sea, la gente que hizo esa autoría de Blu-ray, se la chaparon bien, ¿sabes? Me la puse así, con doblaje inglés, intercambiando con japonés y subtítulos en inglés. Sí. Y a mí lo que me molestó del doblaje, pero te lo digo así, es que cambiaron los nombres, o sea, Nishimiya, ¿sabes? Y no se llama Nishimiya, sino que la llama por el apellido. O sea, por el nombre. Claro. O sea, es el nombre. Sí, la llama Shoko. La llama Shoko. Le llama Shoko en vez de Mishimiya. Y en japonés es Mishimiya. No, pero a ver, la llama por el apellido. Pero vamos, que en castellano. En castellano pasa. En castellano me pasa. Me pasa como todas las películas de castellano, chaval. A ver, identifiqué la voz. Ahora vamos con eso. Vale. Ahora vamos a. De hecho, es el siguiente punto. Un segundo. Un segundito. ¿Cómo se llama la esta? Mierda. ¿Cuál? La Oficina. No. El doblaje del castellano está producido en Sevilla por el estudio, lo tengo aquí la chuleta. Está producida por Titulación en Voz, dirigida por Mercedes Hoyos. No sé si te sonará esa actriz. Yo creo que te suena, lo que pasa es que no sabes de qué serie. Por Dasara Producciones, dirigida por Mercedes Hoyos. El protagonista es Hugo Carrasco, que hace a Shouya. A Shoko Nishimiya a Shoko Nishimiya la hace María José Roquero. A Yutsuru, a la hermana, la hace Pilar Valdés. Y a Teohiro, al gordito del prota, al que tiene la camiseta de Hollywood, lo hace Pablo Domínguez, que ese no sé si te suena. El Toshiro me encanta, o sea, como personaje, sí. como doblador me encanta, directamente. Pablo Domínguez no te suena, ¿verdad? No.
Kakaroto. No me jodas. Y Naoko Ueno la hace Enonia de la Gala, que es una periodista de la televisión andaluza, pero también es actriz de doblaje. Y es la que dobla a Bueno y también dobló a Bulma. Es la que dobló a Bulma. Qué gordo. O por ejemplo, Mercedes Hoyos, que es la directora de trabajo, la que dobla a la madre de Shouya, es la que dobla a Videl Japan. Y al profesor de gimnasia, que en el manga tiene más escenas, más paneles, porque resulta que el profesor en el manga es el director de la Asociación de Sordomudos. Y eso en el anime no aparece, por ejemplo. Supongo que, joder, o sea, que ese director de Sordomudos y muy bien hecho, o sea, le ha puesto carácter a lo que en España, como hemos dicho, se dobló en Dasara Producciones, y que está distribuida en España, por evidentemente no podía ser de otra manera, casi siempre como por Selectavisión. Y como es que se lo pasa. Exactamente, sí. Tiene una producción muy fuerte, muy intensa, ¿no? Hemos hablado del doblaje, hemos hablado de la estructura, hemos hablado del argumento, hemos hablado de la banda sonora. ¿Qué más nos falta? Dime tú. Nos falta ideas principales. Que la idea principal en que trata el tema es sobre el bullying, suicidio y discapacidad. Evidentemente es el tema principal, la discapacidad, cómo se trata en la sociedad la discapacidad y cómo se relacionan los que tienen discapacidad, qué tipo de discapacidad y cómo se relacionan con la gente que tiene discapacidad. Por ejemplo, en la peli, cuando Shouya se cae por el balcón, tiene un flashback de lo que le pasa y cómo le recogen los antiguos colegas, que le recogen ellos del río. De hecho hay una escena donde se ve el hilo sangrando que digo, wow, ese se queda en coma. Y una escena muy buena de la película es cuando Shoko se despierta y va corriendo hacia el puente. Y si te has dado cuenta... Es verdad, esa, yo creo... Es una de esas escenas que me puse a partir del culo diciendo, ¿pero qué hace ese tío? Saliendo del hospital, que nadie le vigila, así. Entonces, ¿sabes? Un coma, salió de un coma, y lo primero que hace es irse por ahí, ¿sabes? A buscar a la otra, y dices, me cago en la hostia. ¿Pero qué haces, chaval? Si te das cuenta, ya es cuando realmente le pide perdón por todo lo que ha hecho, que se lo pide con lengua de signos, y hay un momento muy importante cuando van a la cita, cuando la chica se recoge el pelo y ya no le importa que le vean el audífono y tal, y se recoge el pelo, que tiene una cita con él para que le den comer a las parcas a las carpas en el puente, cuando se declara a él y no le entiende. Y le dice Shiwa, o sea, lengua de signos, porque la otra intenta hablar. Y le dice, mi voz es rara, y le dice el otro, sí. Y dice, ups. Además, él le dice, en castellano le dice, intenta con lenguaje de signos. En japonés le dice, Shiwa, o sea, que utiliza lengua de signos. Que no se esfuerce a hablar, que lo haga mejor con lengua de signos para que se sienta mejor. Pero ella quería declararse con voz normal. De hecho, le dice Tsuki. Tsuki es luna en japonés. Y cuando le da las tres... Pero es Tsuki, pero se confunde porque en japonés te quiero o me gusta es Aitsuki. Con lo cual el otro se confunde. Y dice, la luna, sí, no sé qué. Y la otra se pone muy nerviosa y sale corriendo. Madre. Y dice, la luna, sí, no sé qué. Y la otra se pone muy nerviosa y sale corriendo. Y dices, wow.
son escenas que es para alucinar, ¿no? Sí, hombre. Si te pasa no, eso sí. En la vida real, dices, ¿sabes? Pero es más bien el Soya que no lo entendió, ¿sabes? No lo entendió bien y se pensó que decía algo de la luna. Eso es, sí. Digamos que el manga acaba el anime acaba en el festival escolar, pero el manga continúa hasta los años de universidad, que ella se va a preparar para la universidad, ¿no? Sí. Como norma general es una muy buena película, como has dicho antes. Hemos pasado ya por el tema de argumento, doblaje, banda sonora, etcétera. Creo que no nos queda ningún punto, ¿no? Sí, el precio. Bueno, sí, las ediciones. Sí, Estamos la edición física, la edición coleccionista está en torno a los 45 euros, si mal no recuerdo, la edición en Blu-ray. 44 clavados. 44 euros. Yo quiero hacerme con ella, con la edición coleccionista. Tengo la edición estándar. Mira, de esta película y la que ya tengo de Quiero comerme tu páncreas, quiero tener la edición coleccionista. No sé cuándo me la compraré. Ya sé que comprarte para cuando tengas tus reyes o algo así, cuando quieras hacerte un regalo. No, yo digo que me la compraré antes seguramente. Por al fin y al cabo es una muy buena película y quiero tenerla en físico, aunque ya la tengo en físico. Ya tengo la edición normal que me costó 6 euros, la edición estándar, y es barata, que te cuesta 6 euros una edición estándar, es muy barato. Sí, la edición, o sea, yo ahora mismo lo estoy mirando en Amazon, sabes que, Sí. que los costes de envío y sabes lo que es los Blu-ray que te tienes que pasar de un país a otro y no sé qué de cuánto. Pero 44 horas para una película que te gusta de esta magnitud, ¿sabes? Sí. No está bastante mal. O sea, seguramente quien lo coleccione lo va a tener ahí de colección y quien no, pues la va a ver una vez a vez. Que tampoco está mal ver una película en edición coleccionista. Sí. ¿Qué nota le darías a la película ya para finalizar? 9,8, fíjate lo que te digo. Yo le daría un 9,5 sobre 10. De hecho, así la tengo puntuada en My List. La tengo puntuada en 9,5 sobre 10. La crítica está en torno al 8,5. Y nada, hemos hablado sobre el doblaje en castellano, pero por ejemplo en los seiyus en Japón, a Nishimiya la dobla Saori, ¿cómo se llamaba? Saori algo. Un segundo, lo tengo aquí apuntado. Al protagonista le dobla Miyu Hirino, que no sé qué personaje se ha doblado. A la protagonista, a Shoko, la dobla Saori Ayanami, que para mí es la mejor, es mi seiyuu favorita, porque tiene una voz muy interesante, además es cantante, y ha doblado a otros personajes, como ahora mismo la serie que está en auge, que es Spy Family, donde dobla a Yor, la asesina, la madre entre comillas asesina, que es muy buena, con una voz muy dulce, o en Kimetsu no Yaiba a Shinobu, la pilar del insecto. Luego también tenemos a Aoi Yuki, que creo que dobla lo diré, a Brock en Pokémon. A mí esa voz no me gusta. Fíjate lo que es la voz de Brock y verla como una mujer, o sea, no me hace gracia. Y creo por ejemplo tenemos a Yui Aroi, que es también una cantante, una idol japonesa, que la gran mayoría de seiyus japonesas y idols también hacen doblaje. Y esta actriz sí te va a sonar muchísimo,
porque también es cantante, y dobló a una tal Naru Segawa. Ay, Naru. Mi pequeño Naru. Que por cierto, Ken Akamatsu, el creador de Love Hina, según he leído, se va a presentar al Parlamento japonés. A ver si. El señor Akamatsu. Me callo. Iba a soltar un gilipollas. Si no, como el logaritmo. Sí, cállate porque sé lo que ibas a decir. Sí. Así que nada, Dalton, te espero para el próximo Boxcanim a ver si podemos porque ya que sabemos que estamos aquí tirando de lista, ¿sabes? En Pero la versión... vamos a cerrar. Vale, muy bien. Te espero en el próximo Boxcanime, que no sé de qué hablaremos. Esperemos que nos pueda acompañar Lupusi. Yo también lo espero, la verdad. Pero no lo sé, en el próximo Gamecast sí nos va a acompañar, donde vamos a hablar sobre ciertas cosas que no tienen que ver con este anime, pero sí con los juegos que ya hablaremos, y nos escucharemos. Dalton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.